Libro de calificaciones. Efectuar cálculos. Vamos a ver cómo podemos efectuar diferentes tipos de cálculos con las calificaciones, con los ítems de calificación que tenemos generados en nuestro curso. Para ello vamos a irnos a nuestro curso y lo primero que hacemos es ingresar al libro de calificaciones. Una vez que estemos en el libro de calificaciones, vamos a irnos siempre a la opción de configuración de calificaciones. Hacemos un clic y con ello ya estamos en la configuración de calificaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que cuando trabajamos con una categoría, como por ejemplo acá tenemos la categoría tareas, al momento de editar, fíjense, editar los ajustes, tenemos aquí una opción dentro de mostrar más. Si hacemos un clic aquí en mostrar más, nos aparece esta opción que dice excluir calificaciones vacías. Esto cambia el cálculo dependiendo de las notas, si es que se ingresaron completas o si hay algunas notas que no se han ingresado. Para ello vamos a verlo mejor en el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos aquí la opción desmarcada, ¿no? Si está desmarcada, eso significaría de que excluir calificaciones vacías no se toma en cuenta, o en otras palabras, incluye calificaciones vacías en el cálculo. Como podemos ver en el primer caso, el estudiante tiene 12 y 14, el promedio es 13. En el segundo caso, el estudiante tiene 16, pero la segunda nota no se ha ingresado, no hay una nota, esa calificación está vacía. Como está desmarcada esa opción, va a incluirla esa nota como si fuera un 0. 16 más 0, 16 entre 2, el total sería 8. Lo mismo en el tercer caso, ¿no? Que tiene 14, al tener una calificación vacía la considera como 0 y pone como promedio 7. El siguiente caso sí lo promedia normal porque tiene las dos notas completas. Sin embargo, si nosotros marcamos esa opción de excluir calificaciones vacías, que es como normalmente aparece cuando se genera la categoría, vemos que en el primer caso no hay ninguna variación porque tiene las dos notas completas. El problema son con los estudiantes que tienen calificaciones vacías. El segundo y tercer estudiante tienen la segunda nota vacía, pero en este caso no las toma en cuenta. Está excluyendo del cálculo esas notas vacías y solo considera las notas ingresadas. Entonces, si solo ingresa 16, el promedio de 16 es el mismo 16, o en el caso del 14 es el mismo 14, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el segundo y tercer estudiante, en ambos casos hay una gran diferencia entre incluir o excluir las calificaciones vacías. Es lo primero que se debe tener en consideración. Lo siguiente es que el cálculo aparece justamente en esta listita, en la parte superior, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de cálculos. El más sencillo siempre es el medio de calificaciones, la media aritmética que todos conocemos. Y como podemos observar, esta media de calificaciones se ubica siempre al final de la categoría. O sea, estamos efectuando el cálculo pues solamente para la categoría tareas, nada más. ¿Cómo se ve eso? Fíjense. En el libro de calificaciones vamos a visualizar aquí las tareas. Aquí están las tareas, ahí hay dos notas, ¿no? Entonces, solo estas dos notas que están dentro de esta categoría de tareas saca el promedio, y acá está justamente la media de calificaciones, y ahí es donde el estudiante va a visualizar sus notas. Cambiamos la vista a usuario y escogemos a uno de los estudiantes, por ejemplo, aquí está. Ahí el estudiante va a ver de la siguiente manera, ¿no? Aquí están las tareas y ahí está la nota 12 y la nota 14 que sacó. El total de esta categoría, entre 12 y 14, la media es 13. Entonces ahí aparece justamente la calificación. Fíjense que esta es la columna donde el estudiante va a visualizar las calificaciones. El estudiante tiene otras columnas, como por ejemplo el peso calculado, tiene el rango, el porcentaje, la retroalimentación, o cómo esa nota aporta al curso, ¿no? Entonces ahí tenemos varias columnas que el estudiante va a poder visualizar. Muy bien, entonces vamos a cambiarle ahora la calificación. Regresamos a la configuración de calificaciones y vamos a ver en este caso, miren, vamos a cambiar a
no media de calificaciones, sino media ponderada de calificaciones. Guardamos los cambios y ahora aparece en cada una de los ítems de calificación en esta tarea y en este foro aparece un valor. Por defecto le ha colocado el valor de 1. En este caso, si tiene el valor de 1, ambos tienen el mismo peso. Por lo tanto, es igual que si sacara con una media aritmética. No hay diferencia. Yo veo acá en las calificaciones no van a variar absolutamente nada, van a ser las mismas. Sin embargo, si yo cambio los pesos, por ejemplo, le vamos a colocar acá, si yo le pusiera 0,5 y 0,5, ambos tienen el mismo peso, sea 1 o 0,5, al tener el mismo peso es como una media aritmética. Pero en este caso estoy dándome cuenta de que ambos suman 1% o el 100%, es decir, cada nota vale el 50%. Vamos a cambiarle, por ejemplo, la práctica a un 90% y el foro solamente a un 10%, ¿no? 0,9 o 0,1 suman el 100%, es expresión decimal de porcentaje. Y guardo los cambios con este botoncito. Entonces ahí sí vamos a ver de que los cálculos, fíjense acá en 12 y 14 el promedio era 13 y al momento de actualizar cambia la nota, ¿no? Porque ahora este 12 vale el 90% y este 14 solo el 10%, por lo tanto la nota es 12,20. Lo mismo aquí, este 15% vale el 90% y este 17 solo el 10% y la nota equivale a 15,20, vale más la primera nota. Entonces una media ponderada lo que hace es establecer un porcentaje, un peso a cada uno de los ítems de calificación para poder efectuar el cálculo de la nota. Vamos a ver otro tipo de cálculo. En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos otras medias ponderadas. Podemos colocar también la calificación más baja o la más alta. Vamos a probar con la más alta, guardamos los cambios. Y aquí voy a actualizar el libro de calificaciones. Y entonces fíjense, entre 12 y 14 la nota más alta es 14 y se coloca el 14. Entre 15 y 17 la nota más alta es 17. El 16 y un vacío, 16, 14 vacío, 14, ¿no? Entonces también podemos establecer ese tipo de cálculo. Y finalmente vamos a ver también este de acá, que es el de la suma, ¿no? Va a sumar, pero hay que tener mucho cuidado con la suma, porque previamente habría que verificar que estos ítems de calificación, que la suma no exceda al 20. En este caso ambas notas están sobre 20 y si sumamos la nota total va a estar sobre 40, que podemos visualizarlo aquí en las notas. Fíjense, 12 más 14 sale 26, es decir, estamos excediendo la nota de 20. Lo mismo aquí, 15 y 17, 32. Entonces, para ello previamente tendríamos que calificar que cada ítem solamente valga, digamos, 10 puntos para que entre los dos sumen 20 puntos, ¿no? Hay que tener esa consideración antes de cambiar a sumatorio. Y de esa manera podemos nosotros modificar los cálculos para cada categoría. En este caso yo lo he hecho en esta categoría tareas. Podría hacerlo también en la categoría permanente 1, en la evaluación parcial, en la permanente 2 o en la categoría que yo cree para poder cambiar el tipo de cálculo en las notas de mi registro de evaluación.